CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Esperamos que su fin de semana haya sido placentero. Es lunes 11 de junio de 2012 y ustedes nos acompañan en entrevista en línea a través de laprensagráfica.com, Grupo Utris Radio y también Canal 25 a las 9 de la noche. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Con nuestra invitada de este día vamos a conversar del tema de la salud a propósito de cierto nerviosismo que se ha creado tras los casos de la gripe H1N1 que se ha registrado en el país. En general vamos a hablar de la situación o del cuadro epidemiológico en nuestro país y de otras enfermedades que resultan comunes en la época invernal. Está con nosotros en nuestros estudios, desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica, Violeta Mengíbar, viceministra de Salud. Doctora, bienvenida, un gusto. Buenos días, William, y muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiéramos iniciar la entrevista, viceministra, con una pregunta obvia en este contexto de enfermedades epidemiológicas y sobre todo porque creo que es importante que usted nos aclare si es necesario que se declare una emergencia por la presencia de casos de H1N1 o realmente la situación es relativamente estable como para que se dé ese paso. Bueno, nosotros llevamos un monitoreo de las enfermedades que más están golpeando a nuestra población, ¿verdad? Usted sabe que llevamos el monitoreo y hay una amplia información a los medios de comunicación sobre el H1N1, sobre el dengue, sobre las infecciones respiratorias agudas, sobre la diarrea, sobre la conjuntivitis, etc. Cuando hay que declarar, porque hay dos figuras, las alertas, que son las que declaran la roja, amarilla, verde, etcétera, naranja, que declara Protección Civil, y en el caso de salud con la información que le provee salud. Pero también el Código de Salud nos da la potestad de declarar emergencias sanitarias, no solo alertas, sino que también emergencias sanitarias. Tanto las alertas como las emergencias tienen cánones y tienen parámetros para detectarlas. Le voy a mencionar un ejemplo. No es porque sí se declara una, sí, claro. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros llevamos el control de lo que damos en llamar el corredor endémico de las enfermedades. El corredor endémico, en palabras sencillas, es un diagrama que se construye cada cierto tiempo, cada semana, cada 15 o cada mes, un diagrama que nos dice que dependiendo del número de casos, la enfermedad ya está o en una zona de seguridad donde no hay problema, o en una zona de alarma, o en una zona de epidemia. La zona de alarma es previa a la epidemia y a los sistemas de salud tenemos que ponernos, como su nombre lo dice, alerta. En el caso, bueno, y además hay otros parámetros, como por ejemplo no solo el número de casos que se da, el número de hospitalizaciones que da, el número de fallecidos, todo un conjunto de circunstancias que son las que determinan si debemos declarar alerta, claro, o emergencia. En este caso de la H1N1, lo que sucede es que este año sí tenemos un incremento. Si comparamos con el año pasado en la semana 22, hasta el 2 de junio, la semana 22, teníamos 3 casos nada más confirmados por este tiempo. Y ahora tenemos 75 casos. Es claro, obvio que esto no nos parece, pues, porque nos ha incrementado el número de casos. En esta semana antepasada, hubo 18 casos nuevos y ya ustedes están informados que lamentamos ya un niñito fallecido de 2 años y medio que tenía una parálisis, una parálisis cerebral infantil de Tacachico, que ingresó al hospital de San Rafael y fue remitido al Blum y allí falleció. Estos son los casos que tanto nosotros decimos, ¿verdad? Que a los niños menores de 5 años, entre 6 meses y 5 años, a los adultos arriba de 60, al personal de salud, personal especial y a los que están en riesgo o tienen una enfermedad subyacente, esos hay que llevarlos a vacunar. Sí, porque esto implica que una complicación del cuadro del paciente. Así es, el paciente ya tiene una enfermedad claro, grave, puede ser un cáncer, una leucemia, en este caso el niño tenía una parálisis cerebral infantil
y nosotros insistimos que esos son los que hay que vacunar. Claro. Entonces aquí hay que hacer un llamado a las familias cuando tienen niñitos que tienen una enfermedad subyacente y el H1N1 viene siendo como concomitante y se agrava, ¿verdad? Y que el sistema de salud también busque a esas criaturas, ¿verdad? Claro, viceministra, quiero volver un poco sobre el punto donde usted explicaba un canon que se establece, que son como los parámetros que ustedes tienen para precisar cuándo dar el paso, entonces decir, vamos a declarar una alerta o vamos a declarar emergencia nacional. Sí. ¿Eso pasa por el número de casos? Sí. ¿Pasa por el número digo, enfermos o personas fallecidas? Sí, pasa por el número de los llamados corredores endémicos, que es un diagrama, una curva, ¿verdad? Es el número de casos que se compara con los casos presentados en los últimos 5 años. Eso es lo que nos manda la norma. No es ni siquiera con el año anterior inmediato, sino es 5 años. Con los anteriores 5 años, y esa es la llamada curva endémica, y de acuerdo al número de casos, ahí va definiendo la zona, ¿verdad? Tenemos tantos casos, entonces estamos en una zona de seguridad. Estamos en tantos, ya estamos en alarma. Y estamos en tantos, estamos ya en una zona epidémica. Y el número de fallecidos, fíjense que, por ejemplo, en otros países hay situaciones más complicadas. Por ejemplo, en Guatemala nosotros tenemos 75 casos. En Guatemala ya hay hasta el 29 de mayo, OPS reporta 248 casos. Ya llevan 5 fallecidos. México lleva como 1.300 casos, claro, México es más grande, ¿verdad? Pero ya lleva 135 fallecidos. Entonces, en las Américas y en la zona, no solo en El Salvador, está circulando esta virus de la influenza, H1N1, y que en El Salvador también está sucediendo. Hay una mayor circulación, por eso es que invitamos a la población a que se vacune. Claro. En las edades que se vacuna, bien, porque no es a debo todo mundo. Debo hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, explíquenos usted entonces, ¿hay suficiente vacuna? ¿Cómo se está actuando en este momento? Es decir, siendo que estamos en una situación de relativa ventaja, porque no estamos llegando a una situación de establecer otro tipo de alarma. Vamos a una pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. En nuestros estudios, Violeta Mengíbar, viceministra de Salud. Doctora, antes de pasar al punto específico de las vacunas que le consultaba al cierre del segmento anterior, una inquietud que tengo en torno a esto de siempre del establecimiento de las alertas, las declaratorias de emergencia. Hoy por hoy, entonces, no podemos pensar de que lo que hay también en el Ministerio de Salud es un poco de temor a declarar una alerta o algo así, justamente por el temor que eso pueda generar o la preocupación dentro de la población. No, fíjese que yo creo que eso operaría como un poco al revés, ¿verdad? Porque un Ministerio de Salud, una autoridad sanitaria que no decrete oportunamente una alerta o una emergencia sanitaria, va en contra de la población. No se trata de eso, ¿verdad? No, es simple y sencillamente que para decretarla hay que tener
parámetros, pero esto nos sirve también, por eso decimos de que hay un incremento que el año pasado, con respecto al año pasado y ahora, es bien alto, de 3 a 75 casos, y que es para llamar a la atención a la población de que cumpla con las medidas que nosotros estamos, porque junio y julio, primero que junio, julio y agosto, siempre se nos suben las infecciones respiratorias agudas, y ahí anda circulando el virus, por lo tanto, atendamos las medidas, ¿verdad? Las medidas que son la vacunación para las edades que ya están establecidas y las otras medidas, sobre todo en los colegios. En los colegios ya ustedes saben que en 2 colegios ya claro, pasó una situación y hemos recomendado de que haya los filtros escolares, porque nos ponemos de acuerdo con el Ministerio de Educación en el caso de dengue, en el caso de H1N1, para que no se nos suban, no se nos disparen los casos. En el caso de uno de los colegios no se ha detectado ninguno, solo subió el número de catarros y de infecciones respiratorias. Pero no porque H1N1. No todo es H1, sí, no todo Exacto. es H1N1. Exacto. Y no todo es influenza, digamos, de las 3. Cuando a usted le ponen la vacuna, ahí se está protegiendo contra el H1N1, un solo pulloncito, ¿verdad? El H1N1 y otras 2 de influenza estacional, o sea que se cubre para 3 tipos de influenza, que probablemente sea la más alta, pero que hay otras también circulando, ¿verdad? Que no tienen vacunas, pero al ponerse la vacuna o no le da la enfermedad o le da muy atenuada, y si le da la enfermedad no le dan las complicaciones que lo pueden matar. Esa es la ventaja de vacunarse, ¿verdad? Entonces sí, no hay definitivamente una condición epidemiológica actual que nos diga que hay que decretar una emergencia sanitaria o una alerta, hoy por hoy. Estoy hablando de este día, ¿verdad? Porque las cosas pueden ir cambiando, claro, espero que no, claro, ¿verdad? Y que tomemos las medidas, porque en el transcurso de la entrevista voy a mencionarle las estrategias nuevas que el Ministerio está introduciendo para controlarla. Ahora, pero para fin de semana no ha habido un repunte. ¿Qué indican las estadísticas? ¿Se mantiene más o menos se normal? Mantienen, sí, porque nosotros actualizamos el informe epidemiológico cada 8 días, ¿verdad? Tenemos el último informe que llega a la semana 22 hasta el 2 de junio. El día de mañana, probablemente mañana ya por la tarde, a las 4 de la tarde, ya se tiene el de esta semana que acaba de pasar, el de este fin de semana. Ahí vamos a ver si ha habido un repunte. Lo que sí le puedo decir es que también las enfermedades respiratorias agudas, no solo el H1N1, sí están altas. Bien, menos que el año pasado, pero sí están altas. A lo mejor nos comparte esa estadística un poco más adelante, pero bueno, sí, cerremos con el tema de vacunas. Okay. ¿Qué cantidad de vacunas se tiene en este momento y la capacidad de respuesta para poder tener una campaña masiva de vacunación? Antes que nada, ¿se acuerda que fuimos a inaugurar al Mozote la campaña de vacunación el 29 de abril? Entre el 29 de abril y el 2 de junio, nosotros hemos puesto 500,000 de dosis de vacuna, de las cuales hay una cantidad entre niños de 6 y 11 meses, otras de entre 11 meses y 5 años, a mayores de 60 años, por ejemplo, a personas mayores de 60 años ya le pusimos más de 300,000 dosis, porque también las personas mayores son susceptibles de la enfermedad. Y también a personal de salud hemos puesto cerca de 15,000 dosis. Tenemos ahorita para continuar vacunando, definitivamente sí hay dosis, puede la gente acudir a los niños. La vacuna no es, William, para todo mundo, ¿verdad? Sino que la vacuna es para niños entre 6 meses y 5 años, para adultos arriba de 60, para el personal especial, entre ellos el personal de salud, y para los que están en riesgo, como el caso del bebé del niño que nos falleció, que tenía una enfermedad, y que las personas adultas y niños y niñas que estén en riesgo sí se les pone, las embarazadas, ese es otro grupo importantísimo. En la cobertura de las embarazadas, por ejemplo, nosotros ya sobrepasamos la meta que teníamos, ¿verdad? Hemos vacunado a 23,000, hemos puesto 23,329 dosis, entonces así está, y tenemos vacuna para que la gente vaya a vacunarse, porque
estamos en un periodo donde han aumentado las gripes. Bien, otra pausa. Cuando regresemos, ¿hay una necesidad de recurrir a presupuesto extraordinario, de ir a la Asamblea Legislativa en medio de esto? Se lo dejo planteado. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Sí. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Entonces, si hay necesidad de solicitar un refuerzo presupuestario a la Asamblea en medio de esto, ¿o basta con lo que tienen hasta ahora? Bueno, estamos ahorita gestionando una compra más, porque lo hacemos a través del fondo rotativo de la OPS. Estamos en ese proceso para adquirir más y que no haya falta de aquí a por lo menos a septiembre, octubre. Y tempranamente, o en lo que termine el año, más bien dicho, y tempranamente hacer las gestiones para que en las primeras semanas o en los primeros meses del otro año no haya falta. Estamos en este momento gestionando, sí tenemos unos fondos ahí destinados, pero debo de recordarle de que ya el país cuenta con la ley de vacunas y que en el próximo presupuesto, en el presupuesto 2013, ya debe de comenzar a operarse lo de hasta el 1% para vacunas del presupuesto general de la nación en lo que es los gastos corrientes. ¿Cuánto sería esto en dinero, el 1% del presupuesto? Como más o menos el presupuesto debe de andar gastos corrientes ahí por 4.000 millones de dólares. Y si es el 1%, entonces podría contarse hasta 40 millones de dólares, porque los programas de vacunación son extremadamente caros, ¿verdad? Y ahí nos vamos a mover. No estamos pretendiendo de que de entrada nos van a dar 40 millones de dólares, pero sí la ley deja una gradualidad para que el país cuente con vacunas. Y hay una cosa bien importante de la ley, para que el presupuesto para compra de vacunas no se mezcle con el presupuesto para 1000 cosas del Ministerio de Salud, sino que va a llevar una partida aparte, y ya está etiquetado por ley que es el 1% de los gastos corrientes del presupuesto general de la nación. Es decir, estamos hablando de un fondo exclusivo para todo el tema de vacunas, o sea, no puede decir la ministra, digamos, o en su caso como viceministra, voy a disponer de estos fondos para otro tipo de eventualidades. Para enfermedad renal crónica eso no puede. Está delimitado totalmente. Está delimitado porque los programas de vacunación, fíjese que en los últimos años, 20, 25 años, la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de manera quizás cosas de las que hay que saludar de este mundo moderno, es que la mortalidad infantil va disminuyendo en todas partes del mundo. Y una de las cosas que se analiza, por qué la mortalidad infantil va disminuyendo, una de ellas son los sistemas de vacunación, los programas de vacunación que hacen que nuestros niños y niñas puedan sobrevivir, porque usted sabe que con la vacuna lo que se hace es que se inyecta un poquito de antígeno del que produce la enfermedad para que dé una respuesta de defensas y que el antígeno cree anticuerpos para que defiendan. Esa simple acción que parece simple, biológica, que fortalece el sistema inmunológico,
es lo que hace que los niños no se mueran. Entonces, cada país debe de tener la responsabilidad y por eso a nosotros nos ha alegrado muchísimo la aprobación de la ley de vacuna, porque nos permite bajar las angustias, ¿verdad? De que aquí tengo tanto de presupuesto, ¿cuánto le saco para vacuna? Porque eso sería un presupuesto, lo que se llama etiquetado, ¿verdad? Donde no se puede tocar, es una bolsa que no se puede tocar, más que para comprar vacunas para la niñez, para las embarazadas, para la tercera edad y para los adultos que estén en riesgo. Ahora, pero los 40 millones de dólares, en todo caso, Hacienda los puede desembolsar de forma gradual. Como usted decía, no es que el 1 de enero ustedes van a tener entonces un cheque de 40 millones de dólares. Y eso depende también de las capacidades financieras que tiene nuestro país, pero que el 1% está ahí, ¿verdad? Que debe de que para aprobar fondos para vacunas hay que tener mucho cuidado porque ya hay una legislación y no se puede violar si no se cumple. ¿Siempre están operando ustedes con algunas compras conjuntas con otros países de Centroamérica? La mayoría la estamos haciendo a través, la inmensa mayoría, por no decir todo, lo estamos haciendo a través de OPS. OPS provee unas vacunas que se consiguen de alta calidad porque vienen validadas por la OMS y además a precios más justos. Eso nos hace de que compremos las vacunas no tan caras como podrían comprarse si no se hacen a través de ese fondo rotativo de OPS, que es algo que ya es un acuerdo que se tiene desde hace tiempo en El Salvador. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Podemos entender entonces, viceministra, que hoy por hoy ustedes no están pensando recurrir entonces a presupuestos extraordinarios, a ese tipo de cosas. Bueno, no, estamos tratando de hacer uso de lo que ya tenemos en este momento, porque tenemos una cantidad ya del presupuesto de este año que lo vamos a utilizar para comprar vacunas en lo que falta del año. Bien, bueno, me interesaría que habláramos de otras... quizás cerrar un poco sobre la inquietud que tenía y se lo planteé en algún momento que tiene que ver con esto del cerco epidemiológico regional. Sí. Es decir, ante este tipo de enfermedades como H1N1, ¿establecen ustedes una especie de blindaje a nivel que como país o lo hacen a nivel centroamericano? ¿Cómo se coordina eso a nivel de Guatemala, Honduras, Nicaragua? Bueno, en primer lugar que la principal acción que debemos hacer los países es fortalecer nuestros sistemas de vigilancia en cada uno de los países. ¿Por qué le digo esto? Porque si por decirle un ejemplo, El Salvador, en el caso del dengue, H1N1, tiene un buen sistema de vigilancia, ¿verdad?, de las enfermedades, sirve de poco tener un buen sistema de vigilancia si por la frontera el país vecino no tiene esos vitales o vigorosos sistemas de vigilancia. Entonces se nos vienen varias de nuestras, cuando hemos tenido brotes epidémicos, varios de ellos nos han venido de nuestros vecinos. Entonces, aparte de mantener una buena vigilancia de estas enfermedades, tenemos coordinaciones con las autoridades de los ministerios de salud de las fronteras. Por ejemplo, dentro de poco vamos a tener un encuentro allá en Perquín, ¿verdad?, con
con las autoridades locales que hay en la zona esa del departamento de, no recuerdo con quién, La Paz, con quién coordina Morazán, también en la frontera de la Unión, en la frontera de Chalatenango, en la frontera de allá con Guatemala, por el lado de Metapán, que en Metapán tuvimos, se acuerda, el año antepasado fue, prácticamente una epidemia de dengue muy fuerte que nos venía de alguna manera de la zona fronteriza de Guatemala. Entonces sí estamos en coordinación. Les recuerdo también de que hay una coordinación con el llamado COMISCA, que es la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica, donde se aborda esta situación de la coordinación interfronteriza. Y por eso es que las vacunaciones, si usted se fija, las vamos a inaugurar en la zona fronteriza, Sí, claro. para evitar para llamar la atención a todos los países de Centroamérica que mejoremos la vigilancia. Porque El Salvador ha mejorado mucho la vigilancia de las enfermedades. Llevamos seguimiento sistemático al número de casos, tenemos ubicado por territorio, por municipio, cómo es el comportamiento de las enfermedades, no ocultamos los datos, llevamos un seguimiento del corredor endémico de cada una de las enfermedades, pero algo que es de lo más importante, hemos aprendido a manejar estas enfermedades de lo que nosotros llamamos de manera intersectorial. Cuando se creó la CISALUD, ahí llegan 38 instituciones del gobierno, ONGs, gremios como el Colegio Médico, sociedad civil, ahí llega el Foro Nacional de Salud, porque estas enfermedades no solo son responsabilidad del Ministerio de Salud, hay que manejarlas de manera intersectorial. Y hemos aprendido a coordinarnos, el Ministerio, el Seguro, Sanidad Militar, Bienestar Magisterial, FOSalud, y además nos hemos ampliado a otras instituciones. Por ejemplo, en la pandemia que tuvimos del H1N1, si no hubiera sido por el Ministerio de Educación, donde preparamos los filtros, que eran 4 filtros para el H1N1, la epidemia no lo hubiéramos parado. El dengue, si en las escuelas, que son 5.000 en el país, no destruyen los criaderos, ¿cómo vamos a proteger? Andamos en la campaña de casa por casa, pero si las instituciones, y en este caso las escuelas, no limpian de criaderos, no hay. Entonces, hemos aprendido a manejar de manera territorial, intersectorial, con la responsabilidad de las demás instituciones. Y algo más, fíjese que cuando nosotros llegamos el 1 de junio del 2009, solamente teníamos 400 unidades notificadoras. Unidades notificadoras, ¿qué quiere decir? Que es las unidades donde se genera la información de las enfermedades. Habían 400 unidades de salud, hospitales que reportan para llevar la estadística sanitaria, y ahora tenemos 1.300 unidades notificadoras. Por eso es que hoy tenemos más reporte de enfermedades que antes. Puede ser que hayan aumentado, no digo que no, pero lo que sí ha aumentado es la búsqueda de casos y los reportes estadísticos de los casos. Antes había mucho subregistro, por ejemplo, solo teníamos en el dengue o en todo, solo se reportaba lo que reportaban las unidades notificadoras del Ministerio de Salud. Y hoy cuando le doy a usted, por ejemplo, de que tenemos casos confirmados de dengue 2092, son los que reporta el Seguro, Bienestar Magisterial, Sanidad Militar, FOSalud, algunas ONGs, las clínicas de la policía, los centros penales y algún sector privado a quien yo le agradezco, porque hay algunas instituciones privadas que yo creo que si se mantienen coordinadas con el ministerio, ellas mismas van a tener más prestigio. Y usted sugiere entonces que cuando se detectan más casos tiene que ver con se descubren más fiabilidad de la información. Exactamente. Es decir, y en el pasado entonces, al tener menos unidades que estuvieran dándole seguimiento, había más bajas números. Muchos casos que quedaban fuera de la estadística. estadística. Fuera, habían subregistros. Y hay algo más, porque fíjese que nosotros andamos en la búsqueda, en el caso del dengue, por ejemplo, que tenemos una estrategia territorial, tenemos educación, controles de los vectores, andamos en lo que llamamos la pesquisa de febriles. Si los equipos comunitarios en las visitas que hacen se dan cuenta y tocan y alguien tiene fiebre, entonces lo comienzan a estudiar. Andamos buscando los casos
para evitar los subregistros y para darles un tratamiento adecuado. Entonces, por eso es que a veces las estadísticas de ahora pueden aparecer mucho más altas que en tiempos anteriores. Bien, hacemos la pausa. Precisamos un poco más los datos en el caso del dengue, porque bueno, tenemos una época invernal que ya comenzó. Usted me decía julio, agosto es una situación bastante complicada, sí, porque justamente por junio, las lluvias. Julio, agosto, ¿no? Junio, julio. 3 meses. Bien. Sí. Hablamos de eso después de la pausa. Okay. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, comenzó entonces el invierno. Usted me decía, viceministra, que sería junio, julio, agosto, que son como los 3 meses complicados. ¿Qué será? Que ustedes tienen que ponerle más atención a esto porque puede aumentar, que tenemos presencia del mosquito Aedes aegypti. Exacto, y de las infecciones respiratorias agudas. Y que el año pasado, por este tiempo, nosotros habíamos tenido ya 1.667.358 infecciones respiratorias agudas superiores. Ahora hemos disminuido como en un 5 o 10%, ¿verdad? Aunque es alto todavía. Y esta cifra que del 2 de junio de 1.114.000 infecciones ya tienen que ver con que estamos en el periodo, si usted se ha fijado, todo el mundo anda con gripe, ¿verdad? Sí, todo el mundo, o fuerte, o mediana, o pequeña, pero todo el mundo anda con gripe. Hay una circulación alta del virus del H1N1 y también de otros. Pero me decía en relación al dengue. Por ejemplo, el caso del dengue, ¿cómo está la situación? Usted compartió un dato en el segmento pasado que creo que podemos precisar un poco más, de tal manera que pudiéramos hacer una relación que nos permita establecer si estamos en una situación relativamente normal dentro de lo que cabe por el inicio de la época invernal o en qué cuadro estamos. Bueno, tenemos hasta ahora 2.092 casos. Es una cifra alta, bastante alta, ¿verdad? Porque en el año 2010 fue un año epidémico. Nosotros estamos esperando de que este año no vaya a seguir incrementándose, porque de lo contrario prácticamente vamos a estar entrando en una epidemia de dengue. Por eso es que estamos implementando las jornadas que hacemos, institucionales, comunitarias, y que ya viene ya estamos en la etapa lluviosa, y es la etapa donde más se incrementa el dengue porque hay más depósitos que se llenan de agua cuando llueve. Entonces, ese es el llamado de alerta de ahorita, ¿verdad? Que sigamos las indicaciones, porque dentro de la estrategia contra el dengue hay una que es estar luchando contra el vector, con abatización, destruyendo criaderos físicamente, ¿verdad? Destruyendo criaderos, fumigando, pero la fumigación no es a todo mundo, ¿verdad? Ya lo hemos explicado varias veces, que la fumigación es en lo que llamamos, cuando hay un sospechoso, se fumiga la cuadra y la casa y toda la cuadra, ¿verdad? Para evitar, porque la fumigación son productos químicos y además solo matan el zancudo adulto, y el montón y los millones de larvas ni siquiera le hacen caso a la fumigación. Por eso ponemos el abate para las larvas, la fumigación es para el adulto, pero hay medidas físicas y químicas. Las ideales es la física, ¿verdad? Que no permitamos y que le demos vuelta
al criadero que tenemos. Doctora, y en ese sentido la responsabilidad obviamente de la sociedad, de las familias es clave, pero ¿qué tanto ha ido respondiendo la gente a lo largo de los años? Sí. Es decir, en términos de crear un poco de cultura, de la limpieza, de tener depósitos vacíos y evitar que haya acumulación de agua. Bueno, yo creo que después de haber popularizado tanto el dengue, ¿verdad? Porque si usted se fija, cada semana el Ministerio de Salud está dando datos. Yo le decía anteriormente que no hemos estado ocultando datos, hay que decirle la verdad a la población porque eso sirve de alerta a la población, pero fíjese que hemos ido teniendo, la enfermedad va creciendo, como todos lo sabemos, porque el cambio climático, el calentamiento del planeta está propiciando que el vector que dura para reproducirse, desde la pupa, la larva, la pupa, hasta que llega a zancudo adulto, con el calentamiento del planeta, la reproducción del animal, ¿verdad?, del vector, ya no es, por decirle, de 10, 12 días, sino que se reproduce en la mitad, en 5 días. Entonces eso nos produce el zancudero insoportable, porque ya incluso el tiempo de la reproducción con el calentamiento, en lo caliente, el animal se reproduce más luego. Y eso juega en contra, obviamente, de las acciones que ustedes pueden totalmente juega en contra, pero como se ha hecho, y seguimos insistiendo, y a veces hasta dicen que somos muy repetitivos en este tema, ya se popularizó bastante, hemos platicado con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación llega a las reuniones intersectoriales porque tiene un papel importante para que eduque a los muchachos, a los escolares. No hay mejores receptores de las indicaciones que los muchachos, que el espacio educativo, porque ahí usted agarra maestros, agarra estudiantes y también agarra padres de familia. Y al padre de familia lo tomamos en la escuela y lo tomamos en la casa. Eso ha significado que fíjese que el índice larvario nos ha ido disminuyendo. Cuando estuvimos en epidemia en el año 2010, llegamos a índices larvarios hasta del 48% de San Salvador. Y ahora el índice larvario medio lo tenemos en 12.5, que por cierto en la semana 21 teníamos 11.06, nos ha subido un poquito. Eso es muy son aceptable. 12.55, todavía no hemos llegado, debemos de llegar a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 casas, solo en 4 se acepta que puedan haber uno que otro criadero. Pero cuando yo le digo que hoy el índice larvario es 12.55, quiere decir que de 100 casas, casi 13 tienen criaderos de zancudo. Queremos llegar a 4, pero vamos disminuyendo. O sea, estamos un poco alto. Sí, pero si le cuento de que en el 2010 teníamos hasta 48. Sí, claro. Y aunque el departamento de San Salvador es el campeón, por razones obvias, es el más... Hacinamiento. Hay más hacinamiento, más poblado, y tiene casi 24, cuando el promedio nacional es de 12.5. Entonces San Salvador, ojo, otro que hay que ponerle ojo en este momento es Usulután, por lo caliente seguramente. Luego sigue San Miguel, ¿verdad? Luego sigue, bueno, otros departamentos. Y estamos hablando de los mismos lugares que habitualmente expresan ese comportamiento. Nosotros tenemos mapeados los 262 municipios. Y si entramos a nuestra vigilancia epidemiológica y usted busca, digamos, Chalatenango, ahí le va a salir cuántos se enfermaron en Arcatao, si se murió esto y lo otro, lo tenemos muy bien mapeado, ¿verdad? Lo que sucede en los 262 municipios. Una ventaja de estas enfermedades también es que como hemos acercado el servicio con los equipos comunitarios de salud, hemos aumentado la cobertura en las áreas rurales, eso ha servido mucho, hemos eliminado no solo esa barrera geográfica, sino que también la barrera económica, porque la gente ya no paga en el sistema público de salud, y esa manera de abordarlo junto con las instituciones. Nosotros hacemos lo posible en el Ministerio de Salud de involucrar, por ejemplo, a los alcaldes en este tema. Que los alcaldes entiendan de que la población que esté en su jurisdicción es su responsabilidad y que en el mecanismo intersectorial que lleguen los concejales para que les ayudemos a los alcaldes a combatir estas enfermedades en su jurisdicción territorial. De acuerdo, vamos a otra pausa comercial, volvemos.
financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, doctora, un poco para concluir sobre este tema, porque sí me interesa que hablemos en los próximos minutos también sobre el tema de medicamentos en hospitales, cómo ha estado el comportamiento en términos generales en el tema de abastecimiento, pero para terminar sobre este tema del control epidemiológico, si nos puede precisar entonces, hoy por hoy, en ninguna de las situaciones, el caso del dengue, H1N1, se perfila la posibilidad entonces de que se pueda dar unos pasos más en términos de alertas. O sea, en este caso no. En términos generales, ¿cómo está el cuadro? En términos generales, el que más podría aproximarse a epidemia es el dengue. Eso lo decimos claramente, porque el dengue está creciendo con respecto al año pasado, aunque no llegamos a los niveles del año 2010, pero el resto de las enfermedades, incluso las diarreas que nos han aumentado, sí han aumentado las diarreas, y en el departamento de San Salvador es donde más diarreas tenemos, en el municipio de San Salvador, el de Ilopango, el de Mexicano, el de Santa Tecla es el donde tenemos más niveles de diarrea. Sin embargo, vamos a seguir trabajando en el monitoreo de estas enfermedades para que no lleguen a lo que llamamos exactamente epidemias, o para decretar la necesidad de decretar una alerta o una emergencia sanitaria. ¿Las claves dónde están? ¿En la capacidad de respuesta de reacción del Ministerio de Salud? ¿En la actitud que debe asumir la población en términos educativos? Todo esto, la parte de la cultura. Las dos cosas. Este tipo de enfermedades tienen mucho que ver con la capacidad de respuesta de los sistemas públicos de salud y con la receptividad de la población para contribuir, porque esto no solo es del Ministerio de Salud. Esto es de ANDA aportando agua, esto es del Ministerio de Educación poniendo en las currículas la educación para prevenir estas enfermedades, esto es de que la comunidad se defienda a su familia de este tipo de enfermedades. Es una mezcla, William, una mezcla de sistemas públicos fuertes que anden, que tengan alta cobertura, de buena calidad, que tengan recursos, que tengan capacidad resolutiva, que estas enfermedades se derrotan en la comunidad principalmente, en la familia y en la escuela, que cuando ya no llegan a nuestras instalaciones, yo siempre digo que cuando ya llega un dengue a una unidad de cuidados intensivos, hemos fracasado, ciertamente, ¿verdad? Porque eso nunca debe de suceder. Eso se debe de evitar en la comunidad, se debe de evitar en la familia, debe de haber un buen manejo de los casos cuando estos lleguen a la unidad de salud o al hospital, y que ninguno debe de fallecer, porque son enfermedades, todas estas son enfermedades muy prevenibles, absolutamente enfermedades prevenibles, si tenemos sistemas públicos de salud resolutivos y si tenemos una comunidad receptiva a las indicaciones que da el Ministerio de Salud. Al término del mandato de esta administración, digamos en 2 años más, ¿cómo esperan ustedes en el Ministerio de Salud dejar todo esto que tiene que ver con los cuadros epidemiológicos? ¿En qué condición? Bueno, nosotros lo que sí vamos a dejar una impronta es lo que le decía, que vamos a dejar una vigilancia epidemiológica muchísimo mejor, y por la vigilancia epidemiológica se desprenden las decisiones, porque nosotros no solo queremos un Ministerio de Salud contando muertos y enfermos, sino que cuando se tiene una buena vigilancia, que se tiene claridad cuántos enfermos tenemos, eso nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, aspiramos a que en materia, 2 cosas, a mejorar la vigilancia epidemiológica, dejar un Ministerio de Salud
fuerte en ese aspecto. Y 2, seguir consolidando el manejo intersectorial y territorial de estas enfermedades. Estas no son enfermedades que se van a controlar desde el escritorio de una ministra o de unos viceministros, sino que esto hay que ir al territorio, que nuestros equipos comunitarios de salud detecten estos casos, que eduquen, que formen a la población. Y yo creo que en esa materia, y que los demás ministerios y la sociedad completa aprenda a manejar estas enfermedades. No le dejemos solo al Ministerio de Salud este problema, porque eso es un abordaje en lo que nosotros llamamos en la reforma de salud las determinantes sociales, económicas de estas enfermedades. Un dengue donde no hay agua potable es bien difícil, o donde digamos lávese las manos y no hay agua potable, ¿verdad? Eso no tiene. Son enfermedades que tienen mucho que ver con determinantes sociales, económicas, ambientales, y yo creo que esa es la impronta o la huella que vamos a dejar como Ministerio de Salud. Mejor cobertura con la ampliación de los ECOs, buen manejo en los hospitales y buen sistema de vigilancia y manejo intersectorial. Esas son las 4 cosas que creo que nosotros cumpliríamos con nuestra misión como Ministerio de Salud para el próximo quinquenio. Perfecto, me interesaría que nos explicara entonces... Y buena vacunación, buen sistema de vacunación. Que nos explicara, le decía, sobre hospitales, lo que tiene que ver con abastecimiento de medicinas, cómo han avanzado, evolucionado, sobre todo, bueno, un poco la crisis que hubo en el hospital de Sacamil, luego ahí ustedes participaron muy activamente, se desactivó la atención que había, pero a estas alturas, caso Sacamil, por ejemplo, ¿cómo está? Mire, el promedio que tenemos de abastecimiento de medicamentos ronda por el 80%, en algunos casos es hasta más, el 80% de abastecimiento de medicamentos. No cubrimos en un 100% el abastecimiento. Creo que no hay país del mundo que lo logre, por muy eficiente y por mucho dinero que tenga. Estamos trabajando no solo por invertir más, porque este gobierno ha invertido más del doble en medicamentos y casi 4 veces más en vacunas, pero no basta eso, porque sucede que ¿por qué nunca cubrimos el 100%? Recuérdese que cuando hemos incrementado 450 ECOs en el campo, entonces hay más diagnósticos, y al haber más diagnósticos hay más referencias a las unidades de salud y a los hospitales, por lo tanto la demanda de medicamentos crece más, ¿verdad? Segundo, no basta solo un buen abastecimiento, sino que el tren logístico de distribución sea efectivo y que no nos roben los medicamentos, porque desgraciadamente en nuestras instalaciones públicas hay robo de medicamentos que aparecen vendidos en otros lugares fuera de los hospitales. Eso ya tenemos unos casos de que hemos sancionado a personas que se están robando, así es la palabra, ¿verdad? Porque los salvadoreños no entendemos y andamos poniéndole términos muy técnicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Varias cosas. Uno, comprar más medicamentos, que la ley de medicamentos funcione como pronto lo va a hacer, para comprar medicamentos más baratos, y con eso compramos más, si son más baratos. Tercero, que no se sustraiga la medicina. Cuarto, que haga uso racional, porque los operadores a veces recetan más de lo que deberían recetar. Hay países que tienen sistemas de salud bien desarrollados como Cuba, que no a todo mundo le dan medicamentos. Hay que evitar el abuso del uso de los medicamentos, y una distribución eficiente en el traslado desde los almacenes hasta las farmacias de las unidades de salud de los hospitales. Eso es lo que estamos tratando de mejorar, el sistema de abastecimiento, y invertir más en compra de medicamentos. Hacemos la última pausa comercial y regresamos al cierre. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones.
Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Vamos al cierre de la entrevista en línea, nos quedan un par de minutos entonces, ministra. En el caso de abastecimiento, la ley de medicamentos, usted decía va a ser clave porque va a ayudar entonces a que disminuyan precios y eso les permitirá a ustedes tener un poco más de recursos, disponibilidad de recursos para comprar más medicamentos. ¿A partir de qué momento cree usted que los usuarios, los derechohabientes, quienes asisten a los hospitales públicos tendrán la posibilidad de tener mejores condiciones entonces? Bueno, cuando tengamos esos aspectos que yo le mencionaba a usted, cuando tengamos posibilidad de que con lo que nos aprueban de presupuesto podamos comprar más medicamentos, ¿verdad? Porque si tenemos medicamentos caros, eso quiere decir que la cantidad de medicamentos que compramos es menos si tuviéramos una disminución del precio. Eso garantizaría un mejor acceso. Y le insisto de que también hay que hacer uso racional de los medicamentos, no hay que derrochar, un llamado que le hacemos a la población, porque fíjese que hay población que dice, llegué donde el médico y ni siquiera me dio, un par de pastillitas me dio. Es que nuestra población debe de saber que los medicamentos no son dulces, ¿verdad? Cuando usted se toma un medicamento para el dolor, para la inflamación que le aparece en alguna mano o un dedo, puede tener claro de que si abusa de ese medicamento le va a plegar el riñón. Entonces, cada medicamento que nosotros tomamos tiene un efecto colateral. Claro. Por lo tanto, la población no debe de juzgar a un operador de la salud si no le da un gran listado. Hay gente que dice, si ese médico no me dio nada, y les gusta que le den el montón de medicamentos. Eso tenemos que educarnos. Somos un país que no tenemos muchos recursos y el uso racional y no abusivo de los medicamentos lo dice la ley. Ahora, pero también en el caso de algún médico que puede estar administrando medicamentos, digamos acetaminofén, porque usted habrá escuchado que hay gente que dice, bueno, fui al hospital por X enfermedad o malestar que sentía y lo primero que me dieron fue acetaminofén. Qué bueno. Y en grandes cantidades. Entonces dice, pero bueno, a veces no puede haber un abuso de parte del médico. Es decir, ¿cómo no? ¿Cómo no? La ley nos manda al Ministerio de Salud que implementemos un uso racional, que los médicos no abusen de dar el montón de medicina. Cuando no es necesaria, fíjate que a veces llegan y se da analgésico, antialérgico, antiinflamatorio, demasiado, ¿verdad? Cuando en realidad una gripe es suficiente, un acetaminofén, suficientes líquidos y no más, claro. y no excederse. Que solo es para sobrellevar la enfermedad porque tiene su propia evolución, porque tiene su propia evolución, ya se sabe, y desaparece con o sin medicina, pero usted da para el síntoma, para que la persona no ande mal, pero no podemos abusar de eso. Entonces, la ley nos manda a que tengamos además una farmacovigilancia buena, de que vigilemos de que la medicina que estamos dando está produciendo los efectos que queremos, no abusar de la receta de medicina. Imagínense lo cara que es la medicina y que no se haga uso racional, pero no solo educar a nuestros operadores de salud, sino que a la población, porque la población va a comprar una medicina que no debe de comprarla. Yo le voy a decir algo, una señora embarazada tiene un dolor de garganta y se van a la tienda a comprar tetraciclina. Y la tetraciclina lo que va a hacer es que ni le va a hacer nada, porque si es un virus no le hace nada, pero además le va a podrir, en el buen lenguaje, los dientes al niñito que tiene en su vientre.
Entonces no nos autorrecetemos, no compremos abusivamente, menos mal que la ley regula la venta libre, no todo se puede comprar en una farmacia y la ley ya regula eso, y que no abusemos de los medicamentos. Yo le puedo decir que si me quiero poner de ejemplo, yo casi nunca consumo medicamentos, de ningún tipo, solo obviamente si ya tengo una hipertensión, sí me tengo que tomar mis medicamentos, pero no tomar lo que no debe de ingerir uno porque tienen doble filo. Le pueden quitar una cosa y le dan una úlcera, le pueden quitar una enfermedad pero le arruinan el riñón, entonces eso tiene mucho que ver. Perfecto, se nos fue el tiempo. Doctora, gracias por haber compartido. Gracias, William. Muy gentil. Gracias. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana. Que descansen.